La hacienda de Daute fue fundada por el adelantado y conquistador Alonso de Lugo, abarcando para ello las mejores tierras de la zona. En ella construyó un ingenio azucarero con el que moler los cañaverales plantados y elaborar azúcar. Muy pronto se ve en la necesidad de traer mano de obra experta de fuera, cediéndoselo como tributo a Gonzalo Llanes, también conocido como Gonzalianes. A principios del siglo XVI, Gonzalianes puso en plena explotación la hacienda, convirtiéndose muy pronto en el centro de producción de la zona. La hacienda de Daute y Gonzalo Llanes van a tener ahí una serie de gente, alrededor de 70 personas, que van a llevar todo el entramado socioeconómico del lugar. ¿Qué cultivo es el primordial de la hacienda? Como era normal y lógico, el cereal. El cereal en su base, tanto el cebada como trigo. Eso no quiere decir que no estuviera la caña, porque la caña de azúcar tuvo una enorme importancia, lo que pasa que tuvo su auge y sus bajones debido prácticamente a las enfermedades de la caña. Y también hubo un pequeño arranque de la vid que pasó posteriormente a ser con mayor desarrollo. La mano de obra traída, unida a los esclavos y a los familiares de Gonzalianes, hacían de este lugar un núcleo poblacional muy alto para la época, lo que se ve reflejado en la Tasmia de 1552, donde se nombra como un lugar aparte de los hilos y con una población de 71 personas. Por esta época, los límites de la hacienda estaban situados al este en el barranco de Daute, al oeste en el barranco del Agua o Silos, al norte en el mar y al sur con los riscos. El círculo nos indica el lugar aproximado de la ubicación de las casas principales: el ingenio, la casa de la seda, el estanque, la bodega, los molinos, el lagar. Gonzalianes mandó a construir la primera ermita de la zona a principios del siglo XVI en honor a la Concepción, que sería durante mucho tiempo el único templo situado más allá de San Pedro de Daute, por lo que los fieles estaban obligados a asistir a misa a esta ermita de la hacienda. Don Lope Antonio de la Guerra y Peña, en sus Memorias de Tenerife, nos narra cómo en su visita a la hacienda en 1765 oye misa en la ermita el 25 de julio. Un grabado del inglés Alfred Diston nos muestra la ermita de la hacienda en perfecto estado a mediados del siglo XIX. En cambio, en una fotografía de 1920 de las casas principales de la hacienda, ya no se aprecia ningún símbolo eclesiástico que determine su posición en el conjunto arquitectónico, lo que no indica, por otro lado, que ya hubiera sido destruida. Personas que vivieron en la hacienda recuerdan cómo sus antepasados le contaron el derribo de la ermita y cómo ellos mismos jugaban en sus ruinas encontrando objetos religiosos del cementerio que se ubicaba junto a ella. Esto que está situado aquí, le decían la Huerta Santa Lucía, porque aquí existió un cementerio y una ermita, donde yo me acuerdo, pequeño, yo tendría 8 años, de venir a jugar aquí dentro de la huerta y encontrar restos humanos pequeños y cruces que se usaban antes en las cajas de los difuntos. No me acuerdo si eran de metal, si eran de cobre, pero eran cruces que se ponían en la parte anterior de la caja. En 1555, y después de sucesivas entregas de poder sobre la hacienda por parte de Alonso de Lugo a la familia Fontes, los herederos de Gonzalianes, debido a las deudas contraídas, también entregan a los Fontes el tributo otorgado por Alonso de Lugo, lo que supone el pleno poder sobre la hacienda de esta familia catalana. Ya por entonces, en 1519, Miguel Fonte
había instituido el mayorazgo de Daute. Los Fonte ponen en producción tierras calmas o abandonadas de la hacienda y comienzan una transformación en el paisaje cultivado, introduciendo la vid, que iría comiendo terreno poco a poco a la caña de azúcar. A mediados del siglo XVI, la hacienda conoce un pequeño desarrollo de plantación de vid. Esto está en contraposición con que la caña, el cultivo de la caña fue más importante en ese momento. Pero ya a finales del siglo XVI podríamos decir que la hacienda de Daute estaba prácticamente cultivada de vid. Que el vino va a tomar una importancia grande en el desarrollo exportador hacia India y sobre todo al mercado colonial portugués, y de ahí que los propietarios, no solo ya de la hacienda, sino de los alrededores, crean que incluso las tierras que ellos tienen sin cultivar es más importante darlas o arrendarlas a media o incluso a varios años para que un poco aprovechar la etapa boyante de la viticultura en ese momento y hacer el desarrollo socioeconómico del lugar. Esa viticultura que se va a presentar en la hacienda pues también va a tener una importancia clara, puesto que existen documentos donde se ven préstamos que se le hacen de ciertas cantidades de dinero que los prestamistas tienen que devolver, generalmente en mosto, y otros pues a un interés muy bajo. Pero tenemos que tener en cuenta que la caña de azúcar no desaparece totalmente, sino que queda ahí también una parte de cultivo de caña de azúcar. A tenor de la información deducida de los documentos de los primeros siglos, de los grabados y de las fotografías posteriores, se podría hacer una aproximación de lo que serían las construcciones principales de la hacienda. Tenemos la casa principal, donde vivirían la mayoría de las personas que habitaban la hacienda. Las casitas de los esclavos por encima de la casa principal y pegadas a los riscos para evitar las huidas de estos. La ermita de Concepción con la casa del clérigo detrás y el cementerio muy cerca de ella. En relación a la infraestructura del ingenio, tendríamos la sala de prensa, la casa de calderas, la casa de pilleras, la casa de purgar y el corral de la leña. Una cuadra donde resguardar de las inclemencias a los animales y el huerto de los limoneros, así conocido por los componentes de la tertulia de Nava, por tener plantado una gran variedad de árboles frutales. La partición de 1580 y las sucesivas compras llevan a ser dueños de la inmensa mayoría de la hacienda a una rama de la familia, los Gaspar Fonte de Ferrera, durante el siglo XVII y parte del siglo XVIII. El cultivo de la vid sería la principal fuente de ingresos durante esta época. A mediados del siglo XVIII, la familia Franchi parece estar ligada a la hacienda, pues en 1765 la tertulia de Nava, donde estaba integrado el ilustre Viera y Clavijo, es invitada a alojarse en la hacienda durante algunos días del mes de julio por don Juan Antonio de Franchi. Los Franchi son una familia muy bien asentada en la sociedad tinerfeña de la época, teniendo muchas propiedades, como la conocida Casa de los Tres Balcones, que sería sede del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La hacienda gozaba de una excelente apariencia y la vid seguía siendo el principal cultivo. Referencia de ello nos deja otro de los integrantes de la tertulia, don Lope Antonio de la Guerra y Peña, en sus memorias. Nos dimos un largo paseo por el jardín, a la sombra de los exquisitos árboles americanos que lo adornan, como son mamey, anones, papayas, guayabos, plátanos, achotoes y añiles, mezclados con naranjos y laureles y cipreses. Por la tarde
Continuamos con el paseo y vimos un frondoso parral. Después, un arroyo de agua que se precipitaba de una altura de 8 o 9 varas por un gran risco. Don Juan Primo de la Guerra, en su diario, nos narra cómo es testigo ocular del magnífico trabajo que realizó el pintor palmero y afincado en Londres Domingo Carmona, en el salón noble de la casa principal. Este grupo de personas que permanecieron en la hacienda desde el 16 al 27 de julio visitaron lugares y mantuvieron numerosos contactos y reuniones con los pobladores de la zona. Fuimos al lugar de los silos, oímos misa en el convento de San Bernardo, diónosla el capellán Viera, y después gozamos en la iglesia de la Función del Corpus, donde hubo sermón. El 22 no salimos de casa, porque vinieron convidadas distintas personas de los silos y nos dieron hasta el Ave María. Pero sobre todo esto, la tertulia de Nava comenzó a redactar la Gaceta de Daute. El 18 gastamos la mañana en copiar la Gaceta de Daute con fecha del día 17. En ella se contaban los pasajes de nuestro viaje y los demás que ocurría por aquí. El 25 ocupamos el día en copiar la Gaceta del Daute del 24, para cuyo efecto copiamos 11 ejemplares a un tiempo. Las Gacetas de Daute son consideradas como unas de las primeras prensas escritas de Canarias. La Gaceta de Daute, que ha sido considerada como un hito en el periodismo canario, tiene razones para entender que efectivamente es lo que le corresponde en cuanto a valoración. Por un lado, por cuanto que inserta a una publicación canaria en lo que entendemos como la publicística española. Por otro lado, porque es el origen prácticamente del periodismo y ya con un contenido social y con un contenido hasta político, ¿no? En ese sentido, la Gaceta de Daute pues supone tanto el reflejo de la sociedad canaria de la segunda mitad del 18 como la creación de una incipiente opinión pública. Esa denominación de Daute se debe a que se elaboró durante una estancia de los tertulianos de Nava en Daute, en el caserío de Daute. Están firmadas por Diego Pum o Diego Sánchez, un miembro del trapiche del caserío, pero en realidad responden, bueno, pues a una autoría más coral. Son todos los tertulianos dirigidos por Viera y Clavijo, que ellos mismos copian la Gaceta y donde se reflejan los contenidos de sus debates. Esos contenidos son fundamentalmente de carácter social, cultural, ilustrado, enciclopedista. Lo que pretenden es eliminar la barbarie e introducir las luces en las islas. Para eso hacen una crítica sarcástica del clero, del monopolio de la enseñanza por parte de los escolásticos, y lo que propugnan, bueno, pues son las ideas enciclopedistas. Ese movimiento renovador, como el hecho de la creación de la opinión pública y el reflejo de la sociedad canaria de la época, son los grandes valores que efectivamente permiten considerar a la Gaceta de Daute, por un lado, como el mejor representante de la publicística canaria y por otro, como un verdadero hito del periodismo canario a lo largo de su historia. Ya metidos en la segunda década del siglo XIX, el inglés Alfred Diston, probablemente acompañando al cónsul británico Francis Coleman, visitan la zona y nos dejan la primera imagen de la hacienda en un grabado que nos muestra las casas principales al pie del Camino Real. Se aprecia una arquitectura en perfecto estado y donde un lagar y los montones de desecho de la uva nos indican de la importancia de la vid por esta época. Esta es la célebre bodega
donde se encerraban los vinos de la Malvasía, para después ir llevarlos a la exportación a Inglaterra, que los embarcaban por la playa de la Caleta. Y llevaban las vacas, yuntas de bueyes y vacas con una corza de madera, montadas las pipas encima, y entonces las llevaban hasta la playa de la Caleta. Y por allí las llevaban las lanchas a unos balandras muy grandes que había de 4 palos que venían y esperaban fuera, y allí las llevaban para la exportación para Inglaterra. Este cultivo comenzaba a competir con los cereales, que experimentaban un apogeo en este siglo XIX. Esta imagen se ve corroborada por la descripción del cónsul en su obra Las Islas Canarias de 1831, donde nos habla de una hacienda pintoresca con excelentes viñedos y plantaciones de hortalizas, y donde incluye unas salinas a la orilla del mar. A mediados del siglo XIX, los marqueses de la Cándida, don Tomás Fidel Cologan y Bobadilla, y su esposa, doña Laura de Cologan y Heredia, eran los dueños que vendieron a don Bernardo Cologan y Heredia, marqués del Sausal, y su esposa, doña Elisa de Ponte y del Hoyo. En 1889, doña Elisa de Ponte, viuda del marqués del Sausal, llega a un acuerdo comercial con la compañía inglesa Lasbury & Company, afincada en Manchester, que construye un ingenio azucarero en la orilla del mar, dentro de las tierras de la hacienda, y planta caña de azúcar en las mismas zonas donde 4 siglos antes lo había hecho don Alonso de Lugo. Este intento de recuperar la caña de azúcar como motor de la economía de la zona no tiene mucho éxito, y pocos años después el ingenio azucarero para su producción. La hacienda es heredada por doña Ángela Cologan Franchi de Ponte, que casó en 1910 con el conocido arquitecto don Mariano Estanga. En 1913, la arquitectura principal seguía estando en pie, a tenor de una postal enviada por don Abraham Trujillo a don Manuel de Osuna, en agradecimiento por la estancia en su casa, donde aparece una vista de la casona principal de la hacienda y le hace mención como Casa de los Franchi. En la segunda década del siglo XX, la hacienda ya ha cambiado su espacio cultivado. Los británicos Thomas Pfeiffer, Elder y Dempster, con su compañía Elder & Pfeiffer, arriendan las tierras y plantan plataneras. La caña de azúcar va a quedar fuera de lo que es el cultivo primordial de la zona, pues tendría que la economía del lugar tenía que buscar otro producto que le diera un poco la base de exportación a otros lugares y encima una renta fija para un poco tener presente al agricultor típico de la zona, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que viene el plato. Entre 1910 y 1913 se empieza a plantar lo que es la explotación de la platanera y el fruto del plátano, que va a tener un gran desarrollo en la zona, e incluso se va a coger los antiguos salones de la antigua máquina de azúcar y la utilizan como empaquetado. A partir de ahí pues empieza todo el entramado de lo que es el muelle de Daute y aparece el cultivo de exportación del plátano, se convierte en el producto más importante de toda la zona, que hoy por hoy pues sigue siendo. Las casas principales de la hacienda presentan un aspecto esplendoroso. Posteriormente, las casas principales de la hacienda son víctimas de un voraz incendio que las reduce a cenizas. En la actualidad, la hacienda pertenece a los herederos de Estanga y en la zona donde estuvo inicialmente la casa principal ya no queda sino unas pequeñas ruinas, en lo que antaño fue una de las haciendas más productivas de la zona.